romance egoísta. Capítulo 5. Amor no correspondido. Yeon-do recordaba con claridad ese momento en el que So-yeon regresó del trabajo, cansada pero aún hermosa bajo la luz tenue del apartamento que compartían. Él la había abrazado apenas cruzó la puerta, presto para compartir con ella algunas ideas para su menú. Estuve trabajando en unas ideas nuevas para el menú, comentó, pero So-yeon, en lugar de emocionarse, apenas esbozó una sonrisa mientras bostezaba con fuerza. Seguro que está bien todo. Siempre haces un buen trabajo, Yeon-do. Y así, como si nada, cambió de tema comenzando a hablar de algo que había pasado en su trabajo. Esta era una dinámica que solía repetirse mucho y como siempre, él no dijo nada mientras veía su espalda desaparecer en la cocina. La memoria se desvaneció tan rápido como había venido, y con la compostura de un profesional, Yeon-do se acercó a la mesa como si aquella mujer sentada allí no significara absolutamente nada. Tenemos linguine al bongol y filete sirloin. Prepararé sus platos y está bien para ustedes, dijo con cortesía. Su tono era amable, pero frío. El hecho de que Yeon-do hubiera elegido atender él mismo la mesa de So-yeon no fue una muestra de cercanía, sino todo lo contrario. Fue un acto consciente de demostrar que su presencia ya no le afectaba, y tras recibir la aceptación de sus demás acompañantes, él se giró y se marchó hacia la cocina. Ahora era su espalda la que se alejaba, y fue So-yeon quien se quedó mirándolo con tristeza. Para cuando terminó el almuerzo, So-yeon, ya de regreso en la minivan, no dejaba de pensar distraídamente sobre la nueva actitud de Yeon-do. Más atrás, la voz de Ha-yeon sonaba como ruido de fondo, hasta que una frase en particular atravesó sus pensamientos. Creo que dejaré de pasar tanto tiempo con Yumin, no quiero incomodarla, dijo Ha-yeon bajando un poco la voz. ¿Incomodarla? Pensé que dijiste que eran cercanas, preguntó So-yeon fingiendo desinterés, y fue entonces cuando Ha-yeon soltó que Yumin había salido con su hermano mayor. Fueron pareja, pero ya no lo eran, y eso fue como música para los oídos de So-yeon, quien de inmediato su mente se puso en modo detective y comenzó a lanzar preguntas cuidadosamente disfrazadas de simple interés. Mientras tanto, en otro lugar, Yumin estaba atrapada en su propia crisis existencial. Un momento antes estaba concentrada en su trabajo, tranquila, como si todo estuviera en orden, hasta que su celular vibró con un mensaje. Su corazón dio un pequeño salto. ¿Sería de Yeon-do? Pero no. En la pantalla no se mostraba el nombre que esperaba, sino otro muy distinto. Uno que le revolvió el estómago y la mente en una sola sacudida. Y ahora, allí estaba, sentada, tiesa, sin tener la más mínima idea de qué hacer en cuanto lo viera. Y fue justo en ese momento que alguien tocó suavemente la mesa. Yumin levantó la mirada y lo vio. Hola, Yumin, dijo Iseon, con una sonrisa tan casual como encantadora. Esa sonrisa siempre era la misma. Apenas la mostraba y la mente de Yumin se apagaba como si alguien le hubiera desenchufado el cerebro. Desde que lo conoció, su reacción siempre había sido la misma: confusión, mariposas y luego un ligero deseo de salir corriendo, pero abrazándolo. Había sido así desde hacía 13 años atrás. La primera vez que Yumin vio a Iseon fue en la escuela secundaria. Él tenía 19 y ella 17. Sí, fue ese tipo de amor, absurdo, adolescente, ingenuo y completamente condenado desde el primer segundo. El famoso primer amor. Y por supuesto, uno sin la más mínima posibilidad de concretarse. No fue hasta 5 años después, cuando Yumin ya estaba en la universidad, que el destino decidió darle una segunda oportunidad. Era primavera, los cerezos estaban en flor y Yumin estaba al borde del colapso tras pasar 3 noches sin dormir gracias a un proyecto final infernal. Exhausta, se desplomó en una banca con la elegancia de una piedra cayendo al agua. Fue entonces cuando escuchó una voz, suave y preocupada. ¿Estás bien? Y allí estaba, Iseon, mismo rostro, misma sonrisa, mismo efecto devastador. Nunca imaginó que él también estudiara en su universidad. Por supuesto, él no la recordaba ni remotamente, pero eso no detuvo a Yumin. De hecho, esa noche, aún agotada, fue una de las más memorables de su vida porque conversaron por fin. Y habló de la secundaria, de cómo lo había visto fuera de la escuela y de su padre, el profesor Jung-ho, tan querido por los estudiantes y tan orgulloso de su hijo. Rieron, compartieron recuerdos, intercambiaron números, todo bajo los cerezos. Yumin, en medio del cansancio y el aire perfumado de primavera, cayó otra vez, solo que mucho más profundo.
Desde entonces su cariño por Iseon creció, día tras día, conversación tras conversación, porque él era amable, siempre con esa voz baja y una sonrisa que parecía tener poderes mágicos. No era solo el hijo del profesor, era Iseon, el chico que hacía que todo lo demás pareciera irrelevante. Y aunque el título no oficial de la alumna del padre de Iseon dejaba claro que había un límite invisible entre ellos, ella lo ignoró, o más bien, decidió interpretarlo como una de esas barreras románticas que solo existen para ser superadas. Pero no era solo eso, era todo. Eran sus palabras suaves, la forma en la que la miraba con atención, los detalles pequeños. Todo alimentaba la ilusión de Yumin, esa ilusión dulce pero brutalmente unilateral. Y fue en ese entonces cuando le cayó la verdad encima como un balde de agua fría. El amor correspondido no es cuestión de soñar más fuerte, porque Yumin no era la única alumna del padre de Iseon rondando cerca de Iseon. Así que las palabras gentiles, las conversaciones llenas de complicidad, los momentos que ella creía únicos, resultaron que no eran exclusivos, eran simplemente la forma de ser de Iseon. Él construía puentes con todos, sin comprometerse con ninguno. ¿Era gentil? Sí. ¿Romántico? No necesariamente. Y si uno miraba bien, detrás de su gentileza había algo más: distancia. Yumin entendió algo duro pero necesario. Por más cercanos que se hubieran vuelto, él nunca cruzó una línea, porque para él no había una línea que cruzar. No la veía como alguien especial. Ella era la que se aferraba a cada gesto, a cada palabra, como si escondieran un mensaje secreto. Y así, sin dramatismos ni escenas, las esperanzas de Yumin se apagaron, como una vela que se consume en una habitación donde ya no queda nadie por quien brillar. Con los días, Yumin fue aceptando esa realidad. Su propia amiga Yuhui le recomendó que siguiera adelante, pero fue entonces, en uno de esos días que parecen empezar sin mucho sentido, que algo cambió. Yumin decidió visitar a su antigua escuela secundaria. Iba solo para saludar al profesor John, ese hombre cálido que había sido como una figura paternal para tantos. Pero lo que encontró al abrir la puerta de la sala de maestros no fue una conversación nostálgica, sino una escena que la desgarró de inmediato. El profesor Kim en el suelo, inconsciente. Yumin reaccionó sin pensar. El aire se le escapó del pecho. Por un segundo no estaba en la sala de profesores, sino en su propio pasado, reviviendo el día en que su padre murió. Su cuerpo se movió solo, como si aún tuviera 5 años, como si pudiera cambiar algo corriendo lo suficientemente rápido. Esa noche en el hospital fue Iseon quien la sostuvo. Irónicamente, ella era la que estaba destrozada por alguien que ni siquiera era su propio padre, mientras que Iseon, con un rostro más sereno de lo esperable, fue quien le ofreció consuelo. Y así, entre luces blancas, sillas incómodas y máquinas que pitaban al ritmo del miedo, Yumin conoció por primera vez a Hayeon. Los días siguientes fueron como vivir en pausa. El profesor Kim seguía en coma pero con señales de mejora. Aún así, Yumin no podía sacudirse el peso de la culpa. La tarde del incidente, en lugar de ir directamente a verlo, se había quedado afuera, distraída en su celular. Si tan solo hubiera ido directo a la oficina, murmuró para sí en voz baja sin esperar respuesta. Y no era victimización, no realmente. Era esa clase de culpa silenciosa que uno se autoimpone cuando el corazón necesita encontrar sentido al caos, como si culparse fuera una forma de seguir conectada. Pero entonces Iseon la abrazó. Le dijo con esa voz que siempre parecía saber lo que ella necesitaba escuchar, que si su padre estaba vivo, era gracias a ella. Yumin, al sentir sus brazos rodeándola, se sintió como la peor persona del mundo, porque en medio del drama, del dolor, de la incertidumbre, ella solo podía pensar en lo bien que se sentía ese abrazo, y cómo podía emocionarse en una situación así. Afortunadamente, el profesor Kim recuperó la conciencia días después, aunque un daño cerebral menor lo mantendría en el hospital por un tiempo más. Yumin, desoyendo tanto las recomendaciones de Iseon como el propio profesor, decidió quedarse a ayudar, no como visitante ocasional, sino como cuidadora de tiempo completo. Tan decidida estaba que solicitó una licencia antes de cursar su 4º año universitario, y usó como excusa la típica frase de mártir bien intencionada: quiero hacer algo significativo con mi tiempo. Claro, su madre no se lo creyó ni por un segundo. De hecho, la llamó decisión estúpida y egoísta, porque ella también lo sabía. Yumin no estaba allí solo por bondad. Había un deseo disfrazado de vocación. Quería estar cerca de Iseon, usar el cuidado del profesor como puente hacia el hijo, porque sí, el amor de Yumin en ese entonces no era puro ni ciego. Era meticuloso, obsesivo y hasta un poco oportunista, pero también era humano, terriblemente humano.
Curiosamente, Iseon también pidió una licencia. Bueno, él no lo hizo por excusas, lo necesitaba hacer realmente. Su padre requería cuidados constantes y él era el único hijo mayor. Cuando no estaba en el hospital trabajaba a medio tiempo para cubrir los gastos y cuando no podía estar allí, Yumin lo reemplazaba. Se encargaba de todo, incluso ayudaba a Hayeon con sus estudios para el examen de ingreso a la universidad. Sí, Yumin se volvió el comodín emocional y funcional de la familia Kim. ¿Y qué clase de pensamientos surgieron en la mente de Iseon cuando vio esa escena? Al verla dedicarle tanto tiempo a su padre y a su hermana, ¿alguna vez le pasó por la cabeza que Yumin lo hacía por él? ¿Quién sabe? Yumin nunca se atrevió a preguntarlo, porque preguntar sería exponerse, y el miedo al rechazo siempre es más fuerte que cualquier deseo de saber la verdad. Y así, un año pasó, lento, tenso, pero también íntimo. Finalmente, cuando el profesor Kim le dieron de alta, alguien propuso tomar una foto para conmemorar todo lo que habían superado. Y allí, en medio de los tres Kim, estaba ella, Yumin, sonriendo como si perteneciera allí, como si de verdad fuera parte de esa familia. Y al menos por un segundo todos decidieron creer que era así. Tras regresar a la universidad, Iseon y Yumin retomaron sus rutinas como si nada hubiera pasado. Clases, trabajos finales, cafés apurados entre materias y la inminente graduación respirándoles en la nuca. Nada había cambiado demasiado. Aún se veían de vez en cuando, compartían charlas breves, risas ligeras y esa familiaridad tibia que parecía más hábito que intención. Era como si todo lo que habían vivido el año anterior hubiera sido solo un paréntesis. Hasta que, en una tarde cualquiera de otoño, de esas que huelen a hojas secas, nostalgia y decisiones mal pensadas, todo cambió. Yumin, ¿te gustaría salir conmigo? La pregunta cayó como una hoja de arce. El mismo Iseon que años atrás había dicho sin titubear que no veía la necesidad de tener una relación, ahora le estaba invitando a entrar en una. Sin pensarlo dos veces, ella lo abrazó. La emoción fue tan fuerte que se le escapó antes de que pudiera analizarla. Pero entonces, al rodearlo con los brazos, notó algo que no debía haber notado. El corazón de Iseon no latía como el suyo. No palpitaba con esa fuerza imprudente de quien está enamorado. Y Yumin lo sabía. Él no la estaba eligiendo porque la amara. Probablemente ni siquiera le gustaba. Pero aún así, ella decidió que eso no importaba. Y se hizo una promesa silenciosa. Haría que algún día la mirara como ella lo miraba a él. Y así comenzó su historia. Su relación fue tranquila, demasiado tranquila, como una taza de té tibio, sin calor, sin aroma, sin sorpresa. Iseon, con su voz siempre calmada, le decía que la amaba, sin entusiasmo, sin torpeza, sin esa chispa nerviosa que tienen las palabras cuando se dicen por primera vez. Pero como Iseon no era alguien que dijera las cosas a la ligera, Yumin eligió creerle, porque a veces cuando el corazón quiere escuchar algo, cualquier tono sirve. Y todo continuó así, hasta el invierno en el que Yumin escuchó accidentalmente a Iseon hablando por teléfono. Su voz era suave pero firme, decía cosas que nadie debería oír. Él jamás se había sentido realmente emocionado cuando estaba con ella. Nunca, desde el momento en que la conoció hasta ahora. Sin metáforas, sin adornos, crudo y real. Iseon no era el tipo de persona que decía algo que no sentía, y eso lo hacía aún peor. Así que Yumin ahora sentía una gran curiosidad por saber por qué después de 3 meses de haber terminado su relación, ahora él la buscaba. ¿Qué era lo que tenía que decirle? ¿Era un arrepentimiento tardío o era un nuevo comienzo? Por favor, dilo ya de una vez, pensó con exasperación, aunque por fuera fingió estar tranquila, hasta que finalmente Iseon rompió el silencio. Para ser honesto, pensé que lo mejor era no contactarte después de la ruptura. No quería que creyeras que estaba ignorando tu decisión. Eso es lo que pensé hasta que te vi por casualidad recientemente con alguien más. Las cejas de Yumin se arquearon tan alto que casi saludaron a su línea del cabello. ¿Lo había dicho en serio? ¿Era posible que su ridículo experimento con Yondo hubiera tenido algún efecto en Iseon? Pero lo más extraño no fue eso. Fue que sin querer, su primer impulso fue contárselo a Yondo, quien probablemente también se sorprendería como ella, ¿verdad? Entonces, Yumin, si está bien para ti, me gustaría que volviéramos a ser amigos, como antes. Continuó Iseon, interrumpiendo sus pensamientos que ya estaban bastante torcidos.
¿Qué piensas? ¿Qué pensaba? Esto era exactamente lo que había estado esperando, el momento en el que él, el imperturbable Iseon, le hablara otra vez, le ofreciera algún tipo de reentrada emocional a su vida, aunque fuera disfrazada de amistad. Y hablando de amistad, Seong-gu-ha, amigo y mentor de Yondo, no podía creer lo que escuchaba. Miraba a su pupilo con la ceja arqueada como si mirara una tragedia griega protagonizada por un necio. Oye, mira, no me malinterpretes, ya sé que llego tarde para decir esto. Soltó mientras le daba un trago a su vaso. Pero esa actriz me cayó mal desde el primer momento. Siempre me pareció una oportunista disfrazada de estrella en construcción. Yondo intentó suavizar el comentario, pero de nada sirvió. No. Ni se te ocurra decir que no fue tan malo. ¿O ya se te olvidó que te hacía actuar como su manager cuando salían a escondidas? Y ni hablar de las fotos, ni una juntos, nada. Porque claro, nadie debía saber que existías, ¿no? Así que sí, me alegro de que la hayas dejado. Mírate, estás flaco como una sardina. Come un poco. Yondo soltó una risa floja, pero por dentro su cabeza giraba como una rueda suelta. Recordar su relación con So-young no era tan sencillo como decir que todo fue malo, ¿no? Porque sí hubo momentos brillantes. Ella tenía una audacia contagiosa, una valentía que lo fascinaba. Y a su manera, torpe, So-young había mostrado afecto, solo que él, tan cegado por el amor en ese entonces, no veía lo que se escondía debajo. El desequilibrio, las condiciones, la sensación constante de ser un accesorio más en su ascenso. Pero ahora, ahora la distancia comenzaba a hacer su trabajo, y curiosamente no era solo la distancia lo que aclaraba su visión. Era también esa chica llorona y escandalosa que hablaba demasiado y sentía incluso más, su amiga. Seong-gu, que lo observaba con ojos entrecerrados, captó la epifanía en el rostro de Yondo. Oye, ¿desde cuándo eres bueno con la introspección? No es eso. Tengo una amiga que está en la misma situación que yo. El escándalo no se hizo esperar. Seong-gu escupió casi la mitad de su trago junto con la avalancha de preguntas. ¿Es bonita? ¿Qué hace? ¿Qué edad tienes? Pero sobre todo, ¿qué tipo de persona era? Es trabajadora, tiene buenas habilidades sociales y sobre todo es honesta con lo que siente. Seong-gu entrecerró los ojos como si pudiera ver a través de las costillas del pobre chico y volvió a bufar, pero esta vez con un tono de «Ay, hijo». Deja de decir tonterías y deja de apuntarme con el dedo. Escúchame, no puedes volcar todo esta vez, ¿entiendes? No puedes cometer el mismo error 2 veces. Eso lo dices porque no la conoces como yo. Oh, y alguien no estaba negando sus sentimientos aquí. Ella es mucho más ingenua en esto. Probablemente ni siquiera piensa en mí de esa manera. Confirmado. El virus había hecho efecto. Yondo estaba enamorándose. Para cuando llegó a su casa y después de tomar un baño, Yondo se tumbó en la cama y miró su celular preguntándose por qué Yumin aún no había contestado a su último mensaje. ¿Estaría haciendo horas extras aún? Y justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, su teléfono vibró y los mensajes de Yumin comenzaron a llegar uno tras otro. Lo siento, acabo de ver tus mensajes después de mi cita. ¿Está bien si nos vemos mañana por la noche a ver los cerezos? Creo que ese parque al que fuimos cerca de tu casa está bien. Podemos montar bicicleta incluso. Y también hay algo que quiero contarte. Yondo sonrió al leerlo. Sin pensarlo mucho, respondió que él no sabía montar bicicleta. Y la respuesta de Yumin llegó rápido, casi como si estuviera esperando esa reacción. Está bien, te enseñaré cómo hacerlo. Pero, ¿cómo iba a hacerlo cuando ella era mucho más pequeña que él? Yondo hasta ya podía imaginársela. Entonces, las palabras de Seong-gu llegaron a su mente en ese momento. Y Yondo se preguntó, ¿por qué era tan raro ser amigo de Yumin? Si ellos dos se llevaban de maravilla. Y en la noche siguiente, en el parque, Yondo sonrió tan pronto la vio. Yumin, que había estado mirando incómoda a las demás parejas en ese momento, olvidó por completo su alrededor, notando que últimamente Yondo parecía sonreír mucho. ¿Por qué no lo había notado antes? Ambos comenzaron a charlar relajadamente hasta que finalmente Yumin soltó la bomba. Ayer me encontré con mi ex, reveló ella. Yondo se detuvo en seco y Yumin continuó, sin percatarse de la expresión en su rostro. Entonces, ¿planeas volver con tu ex? Bueno, técnicamente me pidió que seamos amigos, pero si lo hizo es porque podría tener algunos sentimientos persistentes, ¿no? Yumin se giró al notar que Yondo ya no la seguía, y este cortó la distancia entre ambos mientras se inclinaba un poco y la miraba directamente. Amigos, no somos el tipo de personas capaces de ser solo amigos de nuestros ex. ¿Aceptaste ser su amiga realmente? La pregunta de Yondo la tomó desprevenida, y si era honesta, ella tampoco había esperado que Iseon le pidiera que volvieran a ser amigos, pero después de reflexionar un rato se dio cuenta de que no se sentía particularmente negativa ante esa idea. Y sí, fue extraño, como la reacción actual de Yondo, que fue igual de inesperada.
Bueno, yo sí acepté a ser su amiga. Yondo apretó las manos detrás de su espalda, conteniendo la impulsiva necesidad de tomarla por los hombros. ¿Cómo puedes ser amiga de quien todavía estás enamorada? ¿Eso no te hace sentir aún más patética? El silencio entre los dos se hizo pesado. Solo cuando vio que Yumin bajaba la cabeza pensó en lo que había dicho. ¿En serio había sido tan cruel? Lo peor de todo es que no sabía por qué había reaccionado así. Ella solo había compartido algo que le había sucedido porque se sentía en confianza con él. De repente la culpa lo invadió. Se inclinó hacia adelante, casi disculpándose con sus ojos. Yumin por su parte se quedó en silencio por un momento y luego, para su sorpresa, soltó sus palabras sintiendo que emociones extrañas se apoderaban de ella. ¿Acaso estás celoso? Yondo se quedó paralizado, atrapado en la pregunta. ¿Es porque tu ex no se volvió a comunicar contigo? ¿Es porque yo sí tuve un avance con esto? Pero, ¿era realmente por eso que Yondo se había enojado? Incapaz de responder por sí mismo, asumió que Yumin tenía razón. Parece que así era. Lo siento, Yumin, te prometo que no volveré a actuar así. Así que por favor, mírame. Y Yumin, que también había soltado sus palabras por puro enojo, no comprendió por qué sus palabras la habían molestado tanto cuando antes normalmente las habría ignorado. Solo entonces vio cómo él se inclinaba hasta hincarse ante ella y la miraba desde abajo para poder ver su rostro. Yumin, me equivoqué. Puedes perdonarme solo por esta vez. Y no hubo forma de que ella ignorara la sinceridad con la que la miraban esos ojos, y por alguna razón, ella misma se sintió atacada por emociones extrañas. Está bien, solo levántate, la gente nos está mirando. No me importa, Yumin, espera, dijo él persiguiéndola. Siempre he sido malo con las palabras, así que pensé que era mejor si era honesto. Insistió él, hasta que la compró con un poco de comida. Solo entonces Yumin paró las orejas al escuchar la ofrenda de paz. ¿Pueden ser platillos que no estén en tu menú? Por supuesto. Está bien, aceptaré tus disculpas, pero no estés tan cómodo porque me pienso desquitar contigo cuando te enseñe a manejar bicicleta, ya verás. No voy a ser tan indulgente, advirtió Yumin mientras Yondo solo sonreía. Pero tal como Yumin dijo, ella no fue nada indulgente. Dio instrucciones aquí y allá y observó los avances de Yondo. Solo cuando vio cómo de concentrado estaba mientras manejaba todo tieso, Yumin empezó a considerar ayudarlo un poco cuando de pronto un perro salió corriendo hacia él y antes de que pudiera reaccionar, Yondo terminó desparramado sobre el suelo al evitar atropellarlo. Yumin no lo pensó dos veces y corrió rápidamente hacia él preocupada. Y al final el dueño del perro se marchó deshaciéndose en disculpas, mientras Yondo seguía enterrando la cabeza como un avestruz, al parecer demasiado avergonzado para levantar la cara. Y tal como Yumin sospechaba, en efecto, Yondo se había dado un buen raspón en el mentón. No es tan grave, solo es un rasguño. ¿Qué dices? ¿Esto podría dejarte una cicatriz?, exclamó, acercándose más para ver mejor la herida. Sin darse cuenta, sus dedos tocaban suavemente su mentón mientras lo sostenía, y en un instante la distancia entre ambos se acortó de manera inesperada. Fue entonces cuando Yondo, sintiendo la cercanía, tomó su mano, y Yumin, sorprendida por la reacción, se sonrojó intensamente. No había planeado que esto fuera tan cercano. Perdón, no quise incomodarte, solo que entré en pánico cuando vi tu herida, murmuró ella, dándose cuenta de lo que acababa de hacer. Yondo asintió mientras sugería que volvieran. Sin embargo, mientras caminaban de regreso, la extraña sensación que Yumin había experimentado seguía dando vueltas en su cabeza. ¿Por qué se había puesto tan nerviosa al estar cerca de él? Y es que ella no fue la única que se sintió así. En los días siguientes, Yondo dejó de responder a sus mensajes como antes, y cuando Yumin le proponía algo tan simple como visitar un nuevo bar, él soltaba evasivas vagas sobre tener mucho trabajo, que ya le avisaría, cosas así. Incluso cuando Yumin, en un intento sutil de recordarle buenos tiempos, le mandó el video de su torpe intento de dominar la bicicleta, y él, pues, no respondió. Hubo una vez que Yumin incluso fue con sus amigas al restaurante de él y aunque sonrió a la distancia, fue evidente que Yondo parecía evitar su mirada. Y al principio Yumin no quiso pensar mal. Quizás estaba pasando por algo, pero luego de varios episodios similares, empezó a preguntarse si de verdad era el trabajo o simplemente él la estaba evitando. Y esa posibilidad, por alguna razón, le dolió más de lo que quiso admitir. Unos días después, Yumin se encontró con Yuhui Tegum, quien comentó casualmente que la clientela del restaurante de Yondo había bajado desde que un nuevo local abrió cerca. Fue entonces cuando le cayó la ficha. Yondo sí tenía tiempo, simplemente no se lo estaba dando a ella. Así que, después de la cena, y aún con la espinita clavada, Yumin decidió llamarlo. Para su sorpresa, él respondió al tercer tono. ¿No estabas con los muchachos? Sí, pero me empecé a sentir mal. No es nada grave, seguro que es una gripe de estación.
ya me voy a casa ahora. Y entonces Yumin aprovechó la oportunidad. Por cierto, Yondo, quería preguntarte algo. ¿Ese algo que te molestara? Es que siento que me has estado evitando. Del otro lado del teléfono, Yondo se llevó una mano al rostro. Con la avispada que era Yumin, por supuesto que lo había notado. Lo siento, es solo que he estado muy cansado. No he dormido bien y tengo muchas cosas en la cabeza últimamente. Está bien, lo entiendo. Entonces, ¿nos vemos cuando te sientas mejor?, dijo ella sin hacer más preguntas. Al colgar, Yumin respiró hondo. Él había dicho que todo estaba bien, que no la estaba evitando, así que debía confiar en eso. Después de todo, ¿por qué Yondo habría de mentirle? Y horas más tarde, mientras trabajaba en unos pendientes, revisó su celular una vez más. Y allí estaba, un mensaje reciente de Yondo, que le decía que había dejado algo en la puerta de su apartamento. Al salir, encontró una pequeña bolsa con un frasco de jarabe de limón con miel, muy bueno para la gripe según él. Y un par de cajas de pastillas con una nota escrita con la letra más desordenada que jamás había visto, donde se disculpaba por pasar sin avisar. El mensaje apenas tenía unos minutos de haber sido enviado, así que sin pensar, Yumin se puso un abrigo encima del pijama y bajó corriendo las escaleras. Lo alcanzó justo cuando él iba saliendo del edificio y lo llamó. Él se dio la vuelta sorprendido. ¿Qué haces aquí afuera? Hace frío, deberías entrar. Yo no quería molestarte, ya era tarde y pensé que era mejor dejarlo allí. ¿Molestarme? ¿Y dejar las cosas en la puerta como si fueras el cartero misterioso no lo es? Al menos podrías haber saludado. Se hizo un breve silencio antes de que Yumin lo invitara a entrar, y luego, con una sonrisa latina, Yondo se inclinó un poco hacia ella bajando la voz. ¿A esta hora? Yumin abrió los ojos como platos, dándose cuenta de cómo podía interpretarse aquello, pero él solo rió suavemente, negando con la cabeza como si estuviera encantado con su torpeza. Ella lo miró por unos segundos, luego bajó la vista medio avergonzada y le agradeció por el gesto. Ambos se despidieron mientras Yondo se quedaba allí en la acera esperando que ella entrara a salvo. Y una vez dentro de su departamento, Yumin cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y se llevó la mano a la cara. Estaba completamente roja. ¿Pero era por la fiebre o era por algo más? Bueno, ella no tenía la respuesta, pero Yondo, él ya la tenía clarísima. Sí, lo supo justo el día en el que salieron juntos a ver los brotes de cerezo, el día en el que Yumin quiso enseñarle a montar a bicicleta y él terminó tirado en el suelo como cualquier cosa. Ese día, después de regresar a casa a intentar dormir, sus pensamientos no dejaron de dar vueltas en lo que Yumin le había contado sobre su ex y en cómo ahora esos dos intentarían ser amigos. Y si eso era así, entonces, ¿qué pasaría con él? ¿Significaba que su tiempo juntos había terminado? Y así, el insomnio que creía superado, regresó. Así que en los días siguientes intentó evitarla, ignoró sus mensajes y puso un montón de excusas. Intentó hacer que estos nuevos sentimientos no se apoderaran de él. Pero Yumin siguió enviándole mensaje tras mensaje, hablándole como si no pasara nada. Y entonces le envió ese tonto video de él aprendiendo a montar la bicicleta, y decidió verlo. Ella seguía lanzando instrucciones o hablando para sí misma. Ay, ¿cómo puede alguien que conduce un auto ser tan malo en esto? Eso, así. No, ahora gira a tu izquierda. Necesito aprender a girar. Eso, lo importante es avanzar sin mirar atrás. Eso, Yondo, mueve los pies y con el tiempo aprenderás a cambiar de dirección. Lo estás haciendo muy bien. Y solo entonces Yondo se vio a sí mismo reír. Y él se preguntó cuándo había sido la última vez que se había divertido tanto. Y ahora, mientras regresaba a su casa, tuvo que hacer un gran esfuerzo para no aceptar la invitación de Yumin. Porque, si era honesto, lo que de verdad había querido era prepararle él mismo un té caliente, darle su medicina y tratar personalmente su fiebre. Pero entonces recordó sus propias palabras. ¿Cómo puedes ser amigo de alguien que hace que tu corazón se acelere de esa manera? Oh, sí. Él mismo había caído en la trampa cruel del amor. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.
Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.